Bueno, retomamos, se cortó el video anterior, retomo un poquito la relación de Paulo Freire con el movimiento educacional de base o el movimiento de educación de base vinculado a la iglesia brasileña, a esa iglesia brasileña profundamente humanista y al servicio de las problemáticas sociales y laborales del pueblo brasileño, es decir, del pueblo brasileño, y su vinculación como funcionario a principios de la década del 60 y como miembro del movimiento de cultura popular, ¿no es cierto? Ahí se va a producir en ese Freire del 59, 60, 61, 62 hasta el 64, que lamentablemente tiene que ir al exilio por el golpe de 1964, cívico-militar de 1964 en Brasil. Va a haber una ruptura epistemológica y una ruptura en relación a la reflexión de su propia práctica o de la práctica alfabetizadora y educativa que él lleva adelante, que él lleva adelante, en relación al Freire de 1967, de su trabajo, su libro sobre práctica de la libertad, y de su trabajo de pedagogía del oprimido del año siguiente, de 1968. Ahora, es interesante porque ahí hay una cuestión también a tener presente, que es que en el Freire que lleva adelante su reflexión crítica de su experiencia, también hay un Freire muy vinculado a las necesidades y a las problemáticas de las clases trabajadoras brasileñas, fundamentalmente de Recife y del estado de Pernambuco, que hacen que él va a ser nombrado por el ministro de Educación, Pablo Tarso, presidente de la Comisión Nacional de Cultura Popular del Ministerio de Educación y Cultura brasileño. Bien. Lamentablemente, este cargo que él va a desempeñar tenía la proyección de preparar un plan nacional de alfabetización. Bien. Ahí tengo el número del decreto 53.465 del año 64. Pero el golpe lamentablemente va a hacer que él no concrete, es decir, que no se pueda concretar este Plan Nacional de Alfabetización por parte del Estado brasileño, fundamentalmente a partir del análisis de sus experiencias. Una experiencia alfabetizadora y educativa que ya empieza a ser alabada, ya empieza a ser admirada y ya empieza a ser no cuestionada, pero sí, me parece a mí, tenida muy presente en distintos lugares de América Latina. Cuestionada obviamente por las clases dominantes, ¿no? A eso me refería. Ahora, este Plan Nacional de Alfabetización no se lleva adelante, viene el golpe en abril de 1964, es decir, concluye lamentablemente su primera etapa, su primera experiencia formativa, su primera experiencia como funcionario, su primera experiencia también como educador y alfabetizador. Lo va a llevar, como decíamos antes, a Bolivia. Él va a estar 70 días preso, acusado de ser un traidor al gobierno brasileño, a la sociedad brasileña. Va a pasar a Bolivia por un tiempo, de ahí a Chile, donde permanece desde noviembre del 64 hasta abril del 69, cuando viaja a los Estados Unidos a la Universidad de Harvard con una posición temporaria, es decir, con la posibilidad de llevar adelante 1 o 2 cursos de manera temporal en la Universidad norteamericana, ¿no es cierto? Ahora, durante su estadía en Chile, Freire va a revisar sus notas y su experiencia, fundamentalmente, como decíamos antes, y va a llevar adelante o va a publicar este trabajo, que lo decíamos con otras palabras hace un ratito, que es la educación como práctica de la libertad. En 1968,
originalmente va a ser escrito en portugués, pero va a ser publicado en español en 1968, su otro libro, como decíamos antes, ya lo dijimos varias veces, Pedagogía del oprimido, fundamentalmente, ¿no es cierto? En 1970 va a ser publicado en inglés. Ambos trabajos, y acá lo distinto a lo que yo había dicho antes, tienen que ser contextualizados en relación a un contexto, en relación a un macro contexto propio de la segunda parte de la década del 60 y principios de los años 70, en un contexto revolucionario, en un contexto de alta conflictividad social, no solamente de Chile o Bolivia o Argentina, América Latina en su conjunto, ¿no es cierto? En un proceso también de vinculación a un proceso en el que gran parte del planeta está en un proceso de descolonización, de constitución de estados nacionales, de una fuerte lucha en contra del imperialismo y de procesos revolucionarios también. Piensen ustedes, la Cuba de 1959, etcétera, etcétera, etcétera. Y los procesos de transformación en clave educativa, en clave social y en clave política que se están llevando adelante en la sociedad cubana y de alta irradiación e influencia en América Latina, ¿no es cierto? Ahora, también la influencia de lo que pasa en Chile, en ese Chile de los años 70, de fines de los 60 y principios de los 70, cómo influye en Freire, ¿no es cierto? En relación a los sectores con los cuales primeramente se vincula Freire, que estaban vinculados al Partido Demócrata Cristiano, y cómo hay un proceso de radicalización de ese partido también en relación a la vida, al trabajo, a la educación, a aspectos culturales que se llevan adelante en la sociedad chilena o en el gobierno de Allende de 1970 a 1973. Bien. Ahora, en este marco es interesante pensar el planteo pedagógico de Paulo Freire. Él dice que la entrada al mundo político-educativo es la acción social. ¿Bien? En el que cada educando empieza a ser consciente de las problemáticas del mundo. ¿Cómo empieza a ser consciente? A partir de problematizarse determinadas cuestiones, como decíamos antes, de la vida cotidiana, de la vida social estadual, de la vida social nacional, o cuestiones más macros, para decirlo también de alguna manera, y ese es un proceso de comprensión, de toma de conciencia de sí, para sí, en relación a esta idea de necesidad de transformar el lugar o la posición donde está uno, quién es uno, para pensarse, debatirse y reflexionar sobre la necesidad de la transformación de la sociedad, ¿no es cierto? Y es interesante y muy importante pensar en esta otra idea también de Paulo Freire, en la idea de que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en común. Es un proceso colectivo. ¿Bien? Es un proceso de vinculación colectiva, de construcción colectiva entre educadores y educandos, obviamente, ¿no? Ahora, en el marco de sus ideas y sus acciones, es más que interesante pensar cuáles fueron las influencias de Paulo Freire en relación a estas ideas y estas acciones político-pedagógicas. Obviamente que está influido por Marx, por Carlos Marx, fundamentalmente el Marx de los manuscritos políticos filosóficos del 48, un joven Marx, donde desarrolla algunas ideas, no tanto las ideas económicas o todo el desarrollo economicista en relación al desarrollo del capital y la contradicción entre el capital y el trabajo, fundamentalmente. Las ideas de Lenin, cuando hablábamos hace un ratito de una sociedad en transición, la necesidad de propender e impulsar
las transformaciones en un marco de transición, las ideas de Lukács, Georgi Lukács, en relación a la cuestión de la conciencia, las ideas del educador español, el pedagogo español Francisco Ferrer y Guardia, que va a ser fusilado en 1909 por la monarquía española, ¿no es cierto?, que nos hablan fuertemente de una pedagogía moderna, de una pedagogía antibancaria, de una pedagogía donde la ciencia y el racionalismo son muy importantes, de la experiencia y las ideas de el ruso, es decir, la experiencia soviética de Anton Makarenko, de la educadora rusa Nadezhda Konstantinovna Krupskaya-Lenin, la compañera de Lenin, pero fundamentalmente una educadora que lleva adelante en los primeros años de la revolución la experiencia de la educación de jóvenes y adultos, en las ideas de el Che, o en la experiencia que el Che lleva adelante en la Cuba, como decíamos antes, revolucionaria, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en algunas reflexiones o algunas ideas de los movimientos de liberación nacional, tan en boga en la época, pero no solamente desde las ideas, sino desde el proceso que por ahí él es parte y lleva adelante en términos educativos en la